Ya estamos al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Es un gusto que nos acompañen en este día y en esta jornada ya premundialista, donde todo se está perfilando para pues una de las fiestas del soccer más grandes a nivel mundial. Hoy estoy precisamente con una gran gran periodista deportiva, son los nervios. Ella es Paola Herrera Rodríguez. Pau, ¿cómo estás? Buenos días. Uy, muy bien. Mira, deportista sí fui deportista, así que no estuvo tan mal. Muy contenta, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Antes de empezar con esta entrevista, voy a leer un poquito de tu trayectoria, que en realidad no es tan poquito porque es bastante extensa. Bueno, Paola nació en Mérida, Yucatán, justo en México. Es abogada, periodista, escritora y apasionada del deporte desde niña. También es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, aunque su verdadera vocación ha estado ligada al periodismo. Justamente ella practicó gimnasia rítmica y en 2015 se mudó a España para cursar el máster en periodismo deportivo del diario Marca. De 2022 a 2026 se desempeñó como directora de comunicación y prensa del Museo Legends de Home of Football presented by La Liga. Y desde hace varios años también es corresponsal en Europa del diario Record. En este día lo que nos congrega en esta entrevista pues es su libro El amor en tiempos de fútbol, que justamente es su primera obra publicada y qué mejor que creo yo incursionar en el mundo editorial con un libro tan bonito, ¿no? Que reconoce a estas figuras que están fuera de la cancha, pero que son tan relevantes que, pues eso, sin ellas no sabemos qué sería de estas estrellas del fútbol que vemos en las canchas. Muchas gracias por este libro, Paola. Hoy, mucho gusto, me encanta, me hace mucha ilusión que me digas que lo estás disfrutando, que lo estás leyendo. Y bueno, bien, como bien dices, hace algunos años, bastantes, 6 en realidad, me surgió una idea porque yo tenía muchas ganas de escribir un libro. Recuerdo que en la pandemia hacía ejercicio justo enfrente a un librero muy grande que tenemos en casa ahí en Madrid, que está lleno de libros deportivos. Tanto mi pareja como yo nos dedicamos al periodismo deportivo, entonces hay muchísimos libros y mucha bibliografía en torno al fútbol. Y a partir de ese momento, haciendo ejercicio, ahí en esos días que estábamos confinados, me surgió esa inquietud de algún día poder tener un libro en ese librero. Y dándole vueltas sobre qué podía hacer, me surgían varias ideas, pero no lo tenía muy claro. Y en una cena que tengo con Javier Aguirre, el entrenador de la selección mexicana, y con su esposa Silvia, con la que tengo muy buena relación, hablábamos de muchísimas cosas, pero a mí me llamaba mucho la atención cómo después de tantos años, porque ellos llevan casi 50 años juntos, cómo podía ser que en este mundo del fútbol que yo vivo día a día, tan cambiante, tan constante, con tantas mudanzas, con tantos equipos, tan delicado, ellos pudieran tener esa relación tan larga. Y me llamaba mucho la atención también cómo ella conoce absolutamente todo sobre él y todo lo que él desea en el momento en el que lo desea. Y también me llamaba mucho la atención cómo él, en distintos estadios del mundo donde he tenido la oportunidad de compartir algún momento con él, siempre que su equipo marca algún gol o cuando quiere celebrar, él se voltea a la grada a buscar a Silvia. Me pareció que tenía una relación verdaderamente hermosa y que nadie estaba contando del papel de Silvia, en este primer caso, en la vida de Javier. Y yo le pregunté a Javier en concreto, ¿cómo podía ser que llevaran tantos años juntos? Y él me dijo, Pau, la base de nuestra relación siempre ha sido Silvia. Si no hubiera sido por ella, yo no hubiera logrado ni la mitad de lo que logré, ni hubiera vivido en la mitad de países en los que viví. Entonces, a partir de ahí algo hizo un clic en mí y me di cuenta que esa historia no se estaba contando. La de esas mujeres que están junto a estas grandes leyendas del fútbol y que lo sostienen absolutamente todo. Después me reuní con Silvia para contarle esta idea y para decirle, mira, se me ha ocurrido la idea de contar la historia
de las mujeres que están detrás de los ídolos del fútbol mexicano. Y me dijo, Pau, me encanta, cuenta conmigo. Y ella fue la primera que confió en mí para El amor en tiempos de fútbol. Entonces, por eso me gusta decir que Silvia y Javier son el inicio de absolutamente todo. Sí, justamente. Ahora que nos mencionabas que este libro lo escribiste hace 6 años, justo en plena pandemia, ¿qué cosas han cambiado desde entonces, no? Sabemos que también las relaciones humanas se transforman y bueno, con todo y lo extraordinario que puedan ser los jugadores y sus parejas, pues también cambian, ¿no? Y de hecho también lo mencionas en algunas de las historias que incluyen tu libro. ¿Qué ha cambiado desde entonces, desde que germinó la idea hasta ahora que lo ves publicado? Mira, yo empecé en 2020, la primera entrevista la hice a finales de 2020, principios de 2021, pero como te comento, el fútbol va cambiando y en concreto en el caso de Silvia y Javier, cuando yo hice esta entrevista, ellos estaban viviendo en Madrid porque él era el entrenador de un club que se llama Leganés. Después él fichó por el Monterrey, entonces se mudaron a México y era la vuelta, la gran vuelta de Javier Aguirre al fútbol mexicano. Entonces ahí había también algo que contar interesante. Luego él ficha por el Mallorca, un club español en una isla muy linda en España. Y al final de su etapa en el Mallorca, él los lleva a jugar la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey. Entonces iban pasando muchas cosas en la vida de estos personajes y me parecía que había que ir actualizando el libro. Entonces, esa es la razón, una de las razones por la que el libro tardó tanto tiempo. Mi idea principalmente era que el libro saliera publicado en la previa del Mundial de Qatar 2022. Ujú. Y sin embargo no fue así, me tardé hasta la previa del Mundial de 2026, imagínate. También porque el libro tiene 9 protagonistas y estas mujeres, las grandes protagonistas de mi libro, tengo que decirles que yo únicamente conocía a 2 de ellas, a Silvia, la esposa de Javier Aguirre, y a Isabel Martín, la esposa de Hugo Sánchez. Pero a las otras 7 no las conocía de absolutamente nada. Entonces, hubo ahí un trabajo muy fuerte de ir tocando puertas para que ellas confiaran en mí y creyeran en lo que yo estaba haciendo y les gustara la idea. Y la realidad es que yo no solamente toqué 9 puertas, toqué muchísimas más. Y varias de ellas me dijeron, mira, Paola, la idea es increíble, pero no estamos interesadas en contar nuestra vida o tal vez no estamos preparadas. Entonces, por eso yo valoro tanto que estas 9 hayan confiado en mí para contar su historia y así lo asumo como una gran responsabilidad. Y bueno, ¿qué ha cambiado en estos 6 años? Han cambiado muchísimas cosas, han cambiado de equipos, se ha ido actualizando cada una de las historias. Incluso hay una que desafortunadamente fue la segunda chica que yo entrevisté en Madrid, ellos estaban viviendo en Madrid. Me refiero a Chantal Mayo, ella es la esposa de Héctor Herrera hasta 2024. Justo cuando yo hago la entrevista fue en el 2022. Ellos llevan una relación preciosa, tienen una de las historias más bonitas del libro porque ellos se conocen cuando eran muy jovencitos, tendrían entre 16 y 17 años. Él ni siquiera había debutado en primera división, no sabía si su carrera iba a ser exitosa o si iba a triunfar y ella es la mujer que lo acompañó desde el inicio de esta relación hasta que desafortunadamente, y como pasa en muchísimas relaciones humanas, pues esta relación llega a su fin en el 2024. Yo recuerdo que Chantal y yo hicimos una relación muy bonita a partir de ese momento que nos conocimos. La acompañé a algunos partidos de Héctor en el Atlético de Madrid, al cumpleaños de su hija Valentina. Hicimos una relación muy estrecha y cuando ella me comentó que desafortunadamente su relación se terminaba, yo le dije, mira Chantal, yo aprecio muchísimo que hayas confiado en mí para escribir tu historia, pero pues tú y yo nos hemos convertido en amigas. Entonces, si no quieres estar en el libro, yo lo voy a entender. Y me dijo, no, 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 de ninguna manera. Yo quiero hacerle saber a la gente que esta es mi historia, que es verdadera, que yo he sido la mujer que lo acompañó desde un inicio, todo lo que hemos vivido y que por nuestros 2 hijos, David y Valentina, vamos a estar juntos siempre. Y me pareció muy bonito hacerle saber a la gente que lea este libro que hay distintos tipos de amores y que eso a veces pasa también y que por los hijos a veces hay que seguir adelante. Justamente, algo que también es un recurso muy bonito de tu libro, justo es esta voz narrativa en primera persona, ¿no? Que nos permite también establecer pues mayor cercanía, pero considero que también a los periodistas como que les cuesta un poquito de trabajo, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue para ti construir esta voz narrativa?
Fue súper difícil, pero yo quería precisamente eso, acercar a estas mujeres y que fueran totalmente tangibles para la gente que leyera el libro y que tú creyeras que ella te lo estaba contando. Ujú. Mira, te cuento una historia muy chistosa. El 14 de marzo yo presenté el libro en Mérida, Yucatán. Me hacía muchísima ilusión llevar pues este proyecto a mi casa con la gente que me ha Claro. acompañado a lo largo de estos años, a pesar de la distancia. Yo hace 11 años que vivo en Madrid y aunque es una ciudad increíble, yo pues realmente extraño todos los días mi casa. Entonces me parecía muy bonito volver a Mérida y enseñarle pues a esta gente que me ha acompañado durante tantos años qué es lo que he estado preparando o qué es lo que he estado haciendo a lo largo pues de este tiempo. Y me acompañó Hugo Sánchez y su esposa Isabel Martín. Vimos a un Hugo Sánchez totalmente distinto, muy cercano, contando anécdotas que a lo mejor no las cuenta normalmente en sus comentarios en la televisión. Y la gente pudo saludar a Isabel y pudo conocer a Isabel y pudo escucharle la voz a Isabel, porque hay muchas de ellas que ni siquiera se les conoce la voz, que no han hablado nunca en ningún medio de comunicación. Entonces eso me parecía muy bonito. Y te cuento esto porque después recibí muchos comentarios de amigas que ni siquiera les gusta el fútbol, de mi hermanita incluso, que tampoco sigue el deporte, que la historia que más le había cautivado es precisamente esa, la de Isabel, pero es por eso, porque habían escuchado esa voz de Isabel en esa presentación, habían estado como más cercanos a ella y el hecho de que el libro estuviera en primera persona les hacía sentir que ella directamente les estaba contando la historia. Entonces, sí fue difícil. Yo acordé con ellas enviarles su capítulo por si alguna quería omitir alguna parte y la realidad, y te lo digo con total honestidad, es que todo lo que ellas me han contado está en este libro, no se omitió nada, se cuidaron algunos detalles con algunas cosas que tal vez eran delicadas, Ujú. pero la realidad es que intentamos, con todo el respeto del mundo, contar la historia tal y como ellas me la contaron a mí. Qué bonito. Bueno, y ahora que nos compartes que les enviaste el capítulo correspondiente, cuéntanos un poco también sobre las reacciones que hubo por parte de los futbolistas o ahora algunos directores técnicos o comentaristas deportivos que tuvieron una vez que leyeron estos capítulos, porque también, ¿no? Una cosa es ser narrado y ser descrito por prensa especializada, en este caso en el soccer, pero algo muy distinto también es saber cómo nos perciben los ojos de la persona que nos ama, ¿no? En este caso. Mira, esa es la pregunta más bonita y la que más guardo yo aquí dentro porque para un escritor no hay nada más bonito que te digan que leyeron tu libro. Me parece que, o sea, te llena el alma eso. Claro. Justo tú me lo acabas de decir ahora y a mí me emociona muchísimo. Y te voy a contar los tres casos de las chicas que sé, porque ellas me lo expresaron. A mí el prólogo, yo tengo dos prólogos, uno Ujú. escrito por Hugo Sánchez, el mejor jugador en la historia de nuestro país, y otro escrito por Javier Aguirre, el mejor entrenador en la historia de nuestro país. Javier me contó que cuando leyó su capítulo para escribir el prólogo se emocionó muchísimo. Me dijo, hubieron partes en donde me emocioné tanto que lloré Ujú. porque fue muy bonito recorrer toda mi vida desde los ojos de ella, de la mujer que me ha acompañado en mi vida. Entonces, se emocionó mucho. Un día antes de la presentación, el 14 de marzo, digamos el 13 de marzo en Mérida, cené con Hugo para pues contarle cómo iba a ser esta presentación, cuánta gente iba a ir, qué iba a haber en este día tan especial. Y él me dijo, Paola, necesito releer mi capítulo. Y el día siguiente, antes de irnos al teatro donde ya nos esperaban, pues estas 500 personas para la gran presentación, estábamos dentro de la camioneta platicando y me dijo, Pau, volví a leer el libro y me emocionó mucho. Ayer por la noche lloré cuando recordé cuando nacieron mis gemelas, cuando recordé la vida de mi hijo Hugo, que desafortunadamente pues falleció hace algunos años. Y me dijo, ha sido muy bonito recordar todo lo que he vivido y toda mi vida a través pues de lo que ha contado Isabel. Y la última, que también fue muy especial, fue en la segunda presentación de El amor en tiempos de fútbol, que fue en Ciudad de México. Me acompañaron dos esposas, la de Gerardo Torrado, Ujú. Regina Padilla, y la esposa de Luis García, Rocío Lara. Y Rocío me dijo
que un buen día agarró el libro y se lo dejó en el buró de la cama a Luis García y que X día él le llamó por teléfono y le dijo, necesito que me digas qué es esto, estoy llorando después de haber leído el libro. Entonces, esas tres historias son las que yo tengo aquí guardadas y me las llevo para siempre porque me parece que gran parte de contar esto es eso, que ellos vean cómo ellas han vivido y cómo ellas han transitado toda esta historia de ser la esposa que acompaña a una gran leyenda del fútbol. Sí, y justo son también, no sé si fortuitamente, pues historias muy largas, ¿no? Pienso ahora en el caso de Silvia Carreón y de Javier Aguirre, que se conocen desde que eran niños, ¿no? Leí que ella tenía 10, él tenía 12 años y bueno, mira, Sí, ya han pasado décadas y siguen por ahí, ¿no? Que creo que también es algo lindo que nos queda tras leer tu libro, pero también con el fútbol, ¿no? Como la perseverancia, como el no rendirnos cuando nuestro equipo o el amor nos deja hasta el último lugar de la tabla. Y bueno, Paola, en ese sentido, ¿qué cambió en tu perspectiva de ver el soccer tras hacer este libro? mira, yo tengo la oportunidad y la fortuna de trabajar en el periodismo deportivo desde hace muchos años. Llevo la corresponsalía del diario Récord, lo que me permite Uh estar muy cercana a los grandes futbolistas, a los grandes torneos. Me toca cubrir a mí al Real Madrid cada 15 días en el Santiago Bernabéu. Y la realidad es que sabemos, toda la gente sabemos de goles, de penaltis, de triunfos, de victorias, de derrotas, de quién ganó la final de la Champions, pero no sabemos qué es lo que sucede cuando el fútbol se apaga y toda esta realidad en sus vidas se enciende. O sea, de todas estas mujeres que sostienen la carrera y la vida de estas grandes leyendas. Me -huh. parece que ahora, en estos momentos, la mujer que acompaña al futbolista muchas veces se encuentra rodeada de mucho glamour. Lo podemos ver como, por ejemplo, con la serie de Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que este libro intenta mostrar que esto va más allá, que hay mujeres que realmente establecen todas las bases necesarias para que ellos puedan o no triunfar. Y eso es lo que yo quería destacar, a ellas como las grandes protagonistas de la vida de estos hombres, como sus grandes fuentes de inspiración. Sí, justamente. Y bueno, a propósito de cosas inspiradoras, creo que algo también muy inspirador y de lo que hablábamos antes de entrar a la entrevista es justamente de la portada. Tú mencionabas que no tenías como mucha idea de cómo iba a parar todo esto, pero lo que sí estaba muy claro era cómo querías que lo hiciera la portada. Cuéntanos un poquito más de esta portada que además, si tienen oportunidad de conseguir el libro en físico, verdaderamente háganlo. Es una edición muy linda. Cuéntanos un poquito, Paola, por favor. Muchas gracias. Mira, habían dos cosas que tenía clarísimas. Una, desde el principio, ¿eh? Una es el nombre, porque sabía que quería que se llamara El amor en tiempos de fútbol, parafraseando un poco la obra de El amor en los Uh tiempos -huh. del cólera de Gabriel García Márquez, porque esa obra cuenta la historia de un amor que prevalece a través del tiempo. Y eso es lo que me gusta de este libro, ¿no? Que son relaciones que siguen a través de los años. Y a mí en lo personal siempre me ha parecido como muy interesante indagar cómo puede ser que algunas relaciones duren muchísimo más. ¿Cuál es esa clave o cuál es la base para que un amor consiga durar a través de los años? Entonces, el nombre lo tenía clarísimo, me hacía el total sentido y me gustaba mucho para el libro. Eso lo tuve desde el principio. Uh -huh. Y en cuanto a la portada, el diseño, el dibujo, yo sabía que quería potenciar a la mujer no por encima del hombre, pero ahí muy juntito, ahí los dos muy cercanos. Y yo la dibujé así no soy dibujante ni mucho menos, con palitos y bolitas. Sabía que lo quería a él de espaldas, con una camiseta haciendo referencia a Uh México. -huh. En el libro, si pueden ver, la camiseta hace referencia a aquel Mundial del 86. Uh No -huh. se utilizaba que en el dorsal llevaran el nombre. Ya ven que ahora se pone Jiménez, cualquier nombre de cualquier jugador. Sin embargo, en el Mundial del 86 se llevaba el país. Entonces,
me parecía un guiño bonito y además que históricamente Hugo Sánchez usó esa camiseta 9, entonces me parecía muy linda. Y sí, fue así, un dibujito de palitos y bolitas y luego que la editorial, Coca Ediciones, una editorial yucateca, me entendió tal cual lo quería y los colores también para mí eran muy importantes, este rosa mexicano, el verde que hace tanta Sí. referencia al fútbol y me pareció que quedó precioso, tal y como lo había soñado. Pau, y para ir cerrando esta entrevista, precisamente la pregunta que detonó esta andanza, que ahora se traduce en el amor en tiempos de fútbol, la pregunta fue justo, ¿no? ¿Cómo le hacen para perdurar, ¿no? Después de recopilar las historias de estas 9 mujeres, a quien creo que también es importante que nombremos, ¿no? A ellas las pones en tu dedicatoria y son Ana Laura, Gabriela, Isabel, Mónica, Regina, Rocío, Sandra, Chantal y Silvia. ¿Qué respuesta te construyes a partir de las historias que te contaron, ¿no? ¿Cuál es como esa clave para no solo ese amor que sostiene, no sé, una familia, una carrera, sino pues también ese amor, ¿no? Que nos hace sufrir durante 90 minutos porque nuestro equipo no anota. Mira, muchas veces me preguntan qué tienen en común estas chicas y qué las hace diferentes al resto de las demás. Y a mí me gusta como aterrizarlas y decir que estas chicas son iguales a nosotras y que a pesar de que los maridos tienen una vida compleja, cambiante, con muchos países, con muchas ciudades, con muchas mudanzas, ellas son iguales a cualquiera de nosotras, ¿no? Sostienen relaciones por amor, con mucho empuje. O sea, yo creo que estas mujeres, cuando ellos se van cayendo o, por ejemplo, tienen alguna tristeza porque no se ha equivocado el entrenador o porque no están jugando. Yo recuerdo en varias de ellas decirles a ellos, recuerda por qué estamos aquí y todo lo que hemos pasado. Entonces me parece que estas mujeres son similares a nosotras, con las relaciones que tenemos, que luchan día a día por sus familias y sobre todo que anteponen a sus familias por encima de todo. Y creo que las mujeres somos así. Entonces, por eso me gusta decir que pues son mujeres comunes y corrientes con esposos que tienen vidas extraordinarias y que están ahí luchando día a día para que la familia se mantenga unida allá sea donde vayan. Súper. Paola Herrera Rodríguez, ¿algo que quisieras añadir en esta entrevista? Bueno, me gustaría decir que este libro, El amor en tiempos de fútbol, en el que se narran 9 historias de amor de 9 esposas de grandes leyendas del fútbol mexicano, es un libro que tiene como escenario al fútbol, sin embargo, no es únicamente para las personas a las que les gusta el fútbol. Yo me he dado cuenta durante estos meses que ya lleva en el mercado el libro que hay mucha gente que ni siquiera le interesa el fútbol, pero que a lo mejor se conmueve por leer una bonita historia de amor y creo que El amor en tiempos de fútbol es una gran opción si quieren leer una historia de amor única, real, verdadera y que te puede pasar a ti o que me puede pasar a mí. Perfecto. Y lo mejor de todo es que lo pueden encontrar en Librerías Gandhi. Esta temporada mundialista, en las sucursales de las librerías que pueden encontrar a lo largo del país, hay una mesa exclusivamente dedicada a libros sobre fútbol y precisamente el amor en tiempos de fútbol está en esa mesa, así que no hay pierde y no hay pretexto para que no se lo puedan llevar y leerlo en el medio tiempo. Pau, te agradezco mucho el tiempo, agradezco también que haya llegado este libro a nuestras manos y pues también esperamos que no sea tu primera y única aparición editorial, esperamos seguir leyendo mucho más de ti pues en futuros días. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por las palabras y por esta entrevista tan bonita. Gracias a ti, Pau, y gracias a todas las personas que nos vieron. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Revista Leemas de Librerías Gandhi y nos vemos en una próxima entrevista. Chao, chao. Chao.